Amén. Bienvenidos a la casa del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Invito a que abra la Biblia, la mantenga abierta. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo número 6. El tema de esta mañana se titula de la siguiente manera: una familia diferente. Curiosamente, a nosotros, los hijos de Dios, Dios nos llama a ser ¿qué? Una familia diferente. No solamente espiritualmente, sino también en la familia de sangre, de apellido. Si usted forma parte de una familia o tiene una familia, le felicito en el nombre de Jesús. Usted es rico, es millonario, es en gran manera bendecido por parte de Dios. Qué bendición que yo tenga una esposa. Qué bendición que yo tenga unos hijos. Qué bendición que yo tenga un hogar. Nada de lo que soy en público, ni en la iglesia, ni en las redes sociales, ni en la radio, no lo soy sin antes serlo en la privacidad de mi casa. Ese es un principio personal y ministerial que tengo como servidor de Dios. O sea que cuando estoy bien en casa, significa que estoy bien con la iglesia. Y aunque a veces las cosas no se estén dando bien en alguna congregación, porque suele suceder alguna complicación en algún momento del ministerio pastoral, trato que en mi casa todo esté en paz y esté en orden. Hemos aprendido con la hermana Mari en 18 años de ministerio a que podemos estar en guerra en el mundo, pero en paz en mi casa. El mundo se puede estar haciendo pedazos fuera de mi hogar, pero en mi casa estamos más unidos que un rompecabezas. Lo puedo decir con mis propias palabras: el éxito de mi matrimonio y de mi ministerio empieza en mi casa, no en la iglesia, empieza con mi familia. Y puedo pararme hoy en esta mañana delante de Dios y de mi esposa y decir: Dios ama a mi familia. Lo creo en lo profundo de mi corazón. He dicho cosas muy fuertes en esta introducción de la palabra. Prefiero estar en paz en mi casa que en cualquier otro lado. Mi casa vale oro. Mi familia es una gran bendición. Y como es bendición para mí, la cuido, la amo, la respeto y la valoro todo el tiempo. Y cuando hay complicaciones en casa, hacemos una cosa con la hermana Mari: doblar rodillas los dos. Y eso nos ha funcionado todo el tiempo. En algún momento de mi vida y de mi matrimonio, la hermana Mari en algún momento de mi vida me ha tenido que ungir con la autoridad del Señor. Y alguien diría: pero la hermana no es pastora. Pero sí es hija de Dios. Y la unción no es específicamente solamente para los pastores. La unción es para todo aquel que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida, es creyente en Cristo y en cualquier momento puede orar por cualquiera, desde un endemoniado hasta una enfermedad o alguna necesidad en casa. Y alabo a Dios porque en más de 5 ocasiones en 18 años de matrimonio, esta hermosa mujer que está enfrente de mis ojos, Dios lo ha usado para ungir y orar por mí, y después de una oración y de ungirme, he encontrado paz de Dios y tranquilidad en el nombre de Jesús. Lo voy a volver a repetir antes de iniciar con este tema. Lo que soy en público, lo soy primero en mi vida privada con mi familia. Si con alguien tengo que estar bien, es con Dios, pero primeramente es con mi esposa y es con mis hijos. Y si todo marcha bien y si todo está bien, afuera para mí es pan comido, gloria a Dios, porque tendré entonces el favor de Dios sobre mi vida. Hoy en esta mañana ya le puse un poquito de crema a los tacos, hablando de mi familia y de mi esposa. Usted dirá: pero la hermana Mari casi no habla. Pero viera cuando habla. Ay, la hermana Mari, pues nada más parece ser que en la iglesia está sentadita. No, es un remolino dentro de su casa. Quiero decirle que la primera que pone orden en la casa es la hermana Mari. Y cuando la primera división se cansa, entran las reservas, o sea, sé yo, y en dos por tres las cosas se tranquilizan rápidamente. Ya los niños saben que cuando la hermana Mari está hablando, pueden ellos un poquito llevársela tranquilo, pero cuando papá habla, en un minuto se arregla el mundo en el nombre del Señor. Amén. Porque ambos en la casa tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Somos una pareja que trabaja en equipo. Y hoy quiero hablar un poquito de eso. No me dejan los mosquitos. Yo creo que es la crema que me eché, me incomoda. Veo que a nadie le pasa eso, solamente a mí. Ya no voy a usar esa crema.
Bueno, ahí le va. Quiero hablar un poquito de la familia. Es un tema muy bonito, pero vamos a hablar de una familia. Vamos a hablar de la familia de quién. Vamos a hablar de la familia de Noé. Una familia diferente es el tema. Vaya conmigo a la palabra de Dios en Génesis capítulo 6. Vamos a ir a la palabra de Dios. Génesis capítulo número 6 del versículo 1 al versículo 22. Voy a hacer la lectura. Casi no las hago completas, pero la voy a hacer completa. Dice la palabra de Dios: si usted es padre, es madre, es hijo, hija, abuelito, abuelita, tío, tía, primo, prima, nuera, yerno, yerna, como se diga, ¿verdad? Es para usted este mensaje. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Miren nada más, chulada de referencia bíblica de la familia y principalmente de Noé. ¿Qué dice la Biblia de Noé? Que era un varón justo, era perfecto en sus generaciones y nada más y nada menos. ¿Qué dice la Biblia? Con Dios caminó Noé. ¿Se puede usted imaginar que todas las familias de la iglesia fueran así? Le voy a cambiar el nombre de Noé y le voy a poner mi nombre al versículo y haga usted lo mismo. Estas son las generaciones de Carlos. Carlos, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Carlos. ¡Wow! Maravilloso. Y alguien pudiera decir, sí, pastor, pero eso fue para la familia de Noé y eso fue en el Nuevo Testamento, y como ahora yo me lleno de redes sociales y creo todo lo que dicen las redes sociales en torno a Dios y la Biblia, quiero decirle algo: Dios ya no habla en el Antiguo Testamento. Tacha. Usted como cristiano nazareno no puede creer tal aberración que hoy las redes sociales están enseñando en torno a que Dios no habla en el Nuevo Testamento. Quiero decirle algo: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice la Biblia? Más mi palabra no pasará. Y cuando habla de ello, habla del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Así que Dios habla en el Antiguo y Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Y estos pasajes de la Biblia, como en el caso de Noé, ¿están para qué? Para inspirarnos como familia a que Dios todavía hasta el día de hoy puede vernos a muchos de nosotros, y Dios permita que a todas las familias de la iglesia, como varones justos, como varones perfectos y como una generación que caminó con Dios todos los días de su vida. Antes de que la palabra de Dios haga esta referencia de Noé, quiero decirle algo. Dios ya estaba, y lo voy a decir así, Dios ya estaba hasta el copete. ¿De qué? De todos los hombres, de todas las familias, con excepción de la familia de Noé. El plan de Dios, originalmente hablando, era crear a la familia, y por eso formó a Adán, y después formó a ¿quién? Formó a Eva, y después formó a ¿quién? A los niños de esa casa. Pero lamentablemente uno de las familias de esa casa, uno de los hijos de esa casa, de Adán y de Eva, mató a su hermano, y ahí las cosas se descompusieron. Bueno, no tanto ahí, en el huerto del Edén, cuando Eva desobedece, Adán desobedece y juntos desobedecen, y por causa del pecado y de la desobediencia, ¿qué dice la Biblia? Que Dios los sacó del huerto y se vieron desnudos y les dio vergüenza y se escondieron de la presencia de Jehová su Dios. Dice la palabra de Dios que le fallan estos hombres, y el primer matrimonio peca delante de Dios y le fallan, y vienen complicaciones. Vienen dolores de parto y vienen ¿qué otras cosas? Viene trabajo en exceso, entre el pecado, entre la muerte, híjoles, y perdemos grandes bendiciones porque el primer matrimonio no pudo corresponderle a Dios en la misma manera en la cual Él les estaba bendiciendo. Pero de nueva cuenta, después de 600 años, Dios se cansa de una generación mala. Quiero decirle algo, pareciera ser que estamos igual a los tiempos de Noé, donde la maldad de los hombres estaba ante la presencia del Señor ya rebasada. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Dios siempre pareciera ser que en la Biblia tiene una segunda oportunidad para nosotros, y damos gracias a Dios. Dios en la Biblia tiene una segunda oportunidad para nosotros, sus hijos, para las generaciones, para las familias, para los matrimonios, para las casas, de manera en general. De tal manera que nuestro Dios se cansa
de aquella multitud de hombres y mujeres que lo único que hacían delante de su presencia era pecar delante de Dios. Pareciera ser que hoy estamos igual o peor. Y no voy a hablar de tu familia, voy a hablar de otras familias que no tienen los principios bíblicos de Dios en su vida. Gente que le da igual si llega a dormir o no a la casa. Gente que le da igual dar los buenos días o no darlos cada día de su vida. Gente que le da igual tener un marido como tener tres mujeres como tener 6. Gente que le da igual repetir la historia de Gabino Barrera, ¿verdad? Que tenía hijos por donde quiera, dice el corrido. Hoy estamos en una época muy peligrosa. Llegaron los tiempos donde los padres están contra los hijos contra los padres, y dice la Biblia que muchos de ellos morirán por causa de la violencia intrafamiliar. Hoy es una realidad, pero bendito sea el Señor, que en medio de toda la maldad de aquella época y de aquellas generaciones, había una familia diferente. Y hoy es un llamado muy especial de Dios para que tu familia sea una familia diferente en La Garza, sea una familia diferente en México, sea una familia diferente en Chiapas, sea una familia diferente ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no salvamos la familia con el poder del Espíritu Santo de Dios, nuestra familia está condenada a la destrucción muy pronto. Este es un tema muy serio, pero muy bonito. Y dice la palabra de Dios que Noé era un varón justo, era perfecto, y en sus generaciones Dios había caminado con Noé. Y al igual que tú, dice la Biblia en el versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cab y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, ¿qué dice la Biblia? Llena de violencia. ¿Cuántos consideran que nuestra tierra está llena de violencia? Está llena de violencia. Basta ver las redes sociales, basta ver la televisión, prender los noticieros. Tengo muchos meses de no ver noticias, ya no lo hago, antes me gustaba. Hoy las noticias en México es matazón, es mortandad, es balacera, es guerra. Ya no son aquellas noticias, ¿verdad?, de Abraham Sabludowski, de Jacobo Sabludowski, de aquellos años donde ver noticias era hablar de descubrimientos científicos, era hablar de grandes expediciones, era hablar de situaciones que beneficiaban a la humanidad. Hoy nuestras noticias, si no llevan sangre y no llevan guerra, no son noticias. Lamentablemente hemos llegado a ese nivel. Pero quiero decirte algo, no es nuevo esto en la tierra. Desde el tiempo de Noé y desde el Antiguo Testamento, la violencia ocupaba el lugar número 1 de todos los escenarios. Pero agradezco a Dios y dejaré en paz la violencia, la guerra, las balas y la sangre. No me importa hablar de ello hoy. Hablaré de algo que aún en medio de eso había una familia diferente en toda la tierra. Hay alguien que me ha dicho: pastor, ser cristiano y mi familia evangélica me ha costado mucho. Porque dejaron de invitarnos a las fiestas, dejaron de invitarnos a las reuniones familiares, dejaron de tomarnos en cuenta. Muchas familias de mi familia ya no me hablan, ya no me visitan, ya no me buscan. Pareciera ser que desde que me convertí en cristiano evangélico, pareciera ser que todo el mundo nos cerró las puertas. Si a usted no le pasa, qué bueno, disfrute y agradezca a Dios que tiene buen testimonio con Dios y con los hombres. Tampoco estoy diciendo que el que padezca esto tiene mal testimonio. No lo tiene. Pero en 18 años de ministerio he visto gente que ha llorado conmigo en una consejería por decirme: pastor, yo no pensé que ser hijo de Dios, que ser cristiano, que ser creyente evangélico y traer a mi familia a los pies de Cristo me iba a costar, que mi familia de sangre me diera la espalda. Pero ¿saben qué he descubierto? Cuando eso le ha pasado a más de algún hermano dentro de la iglesia y dentro de su vida privada, más de uno me ha dicho: pastor, yo sé que esto me va a hacer más fuerte y me va a hacer más dependiente de Dios, porque aunque mi familia me dé la espalda, sé que en la casa de Dios tengo una familia espiritual que siempre me recibe y me acoge con los brazos abiertos. Amén, gloria a Dios. Tenemos que ser familias diferentes.
Porque la palabra de Dios está a nuestro alcance, porque el Espíritu Santo de Dios está a nuestro alcance, porque hoy es un tiempo maravilloso que nuestra familia puede tener, aún en medio de tanta violencia y de tanta inseguridad y de tanta maldad. Mi casa puede ser sellada con el Espíritu Santo de Dios para que mi familia disfrute de la presencia de Dios todos los días. Dice la palabra de Dios que Noé tenía 3 hijos. Y por lógica tenía una esposa. Era Noé, era su esposa y sus 3 hijos. ¿De cuánto estoy hablando? Estoy hablando de 5 miembros de una hermosa familia, que aún en medio de las situaciones difíciles fue valiente, fue comprometida, fue responsable y dijo sí a Dios durante todo su tiempo. Y por haber dicho sí a Dios en todas las áreas de su vida, tanto privada como pública, Noé se gana el favor de Dios. Y cuando Dios pensó en destruir a toda la tierra, quiero decirle algo, ya Dios destruyó al mundo en su 99.999%, con excepción de la familia de Noé. Y a mí me emociona cada vez que llueve. En muchos lugares queda ¿qué? Queda un arco iris. Y cuando yo veo el arco iris, recuerdo lo que la Biblia dice. No vamos a leer todo el pasaje, ¿verdad? Me emociona saber que ese arco iris que usted hoy ve en alguna parte de Chiapas o de La Garza, ese arco iris significa el pacto que Dios hizo con el hombre para no volver a destruir la tierra de la misma manera. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy Dios nos da el privilegio de ver ese bendito arco iris, el pacto de Dios con el hombre. Somos bendecidos en gran manera. Pero para que eso fuera hasta el día de hoy en nuestra vida, una familia marcó la diferencia. ¿Y quién fue? La familia de Noé. Ok, los hijos de Noé se casaron y cada uno tuvo su esposa. Papá, mamá, 3 hijos, 3 nueras. ¿Cuántos fueron? 8 integrantes de la familia. Gracias a Dios por la vida de Noé, porque gracias a Noé todos nosotros estamos hoy aquí. Dice el versículo número 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Y aquí comienzan las instrucciones específicas para esta hermosa familia diferente. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dicho en un lenguaje coloquial, se lo voy a decir: 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 metros de altura. Eso era el arca de Noé. ¿Cuántos metros tiene la iglesia? ¿Alguien sabe? De altura. Bueno, el arca de Noé medía 15 metros de altura por 25 metros de ancho y 150 metros de largo. ¿De qué estamos hablando? De 1,5 cuadras era el aproximado de largo del arca de Noé. ¡Qué maravillosa fórmula de Dios! Y dice la palabra de Dios que Noé, un hombre perfecto, justo y que caminaba con Dios, comenzó manos a la obra. Y quiero decirle algo: para poder ser una familia diferente con principios bíblicos, tenemos que aprender nosotros, las familias, a trabajar en equipo todo el tiempo. Si los hijos están en casa, tenemos que trabajar todos. Decían las juches, ¿verdad?, en el istmo de Tehuantepec. Espero que no haya alguna hermana que sea de aquel lado, y si lo hay, me dará la razón. ¿Qué dicen los juches o la juche allá, verdad? Esas damas, ¿verdad?, que andan unos atuendos muy hermosos, con unas cadenitas bien sencillas en el cuello, puro oro. Quiero decirle algo: chiquito el niño, chiquito el trabajo. Así dicen ellos. Grande el niño, grande el trabajo. Y ven a toda la familia trabajando. Dice la palabra de Dios que Noé comienza a trabajar en las indicaciones del Señor. Ser una familia diferente es recibir las indicaciones de Dios en medio de la Biblia, por medio de la Biblia, para que nuestra familia camine con la paz y con la dirección de Dios. Papá y mamá que no toma en cuenta la palabra de Dios en su vida tendrá problemas con sus generaciones. Por eso la palabra de Dios dice de manera muy específica: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice la Biblia? No se apartará de él. Felicito en esta mañana a aquel papá y a aquella mamá que, teniendo hijos todavía en casa, los traen a la casa de Dios aunque no quieran.
Pastor, pero eso es traer de manera obligada a alguien. Sí, pero mientras vivan en tu casa, y no estoy imponiéndole algo, con el debido respeto lo digo, mientras vivan en tu casa, están obligados ¿a qué? ¿A qué? A obedecer y a respetar ¿qué? Los lineamientos que tú como padre y como madre haces y aplicas en tu familia. Por eso es bueno que cada padre y que cada madre de la iglesia se deje instruir con el poder de la palabra de Dios. Y si tiene hijos en casa, tráigalos en el nombre poderoso de Jesús. Si ya se fueron de su casa, pues bueno, que Dios bendiga a las familias, que Dios bendiga a los hijos. Y lo que usted sembró mientras ellos estuvieron en tu casa, ellos lo apliquen con sus generaciones. Si usted enseñó bien, usted tendrá paz de Dios en su vida. Pero si no enseñamos bien, entonces tendremos complicaciones y dolores de cabeza. Dice la Biblia, le pondrás esto, harás esto y vas a construir esto. Y la Biblia nos enseña que Noé, ni tardo ni perezoso, se puso a trabajar. ¿Sabe de cuántos años era Noé cuando comenzó a construir el arca? ¿Alguien sabe? Le invito un pollo asado si alguien me dice cuántos años tenía Noé. Tenía 600 años de edad cuando Noé comenzó a construir el arca. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nunca es tarde para comenzar a trabajar con nuestra familia, con la dirección de Dios y del Espíritu Santo, para que las bendiciones de Dios mejoren nuestras condiciones generacionales. Hay gente que dice, pastor, yo nací en cuna cristiana. No, tú no solamente tuviste cuna, tuviste biberón, tuviste pañal, todo era cristiano, porque cuando naciste ya toda tu familia estaba dentro de la iglesia. Pero hay gente que viene a los caminos del Señor a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Aún a ellos quiero decirle que aún a sus edades con las que usted conoció del Señor, usted puede ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y puede cambiar el rumbo de sus familias, no solamente para recibir bendiciones de Dios, sino para que sus familias se salven en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, vaya conmigo en el versículo número 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Qué dice la Biblia que Jehová o que Dios iba a establecer con Noé y con su esposa? Con sus hijos y con sus nueras. Dice la palabra de Dios que Dios iba a establecer un pacto, y le voy a llamar así, un pacto de vida, un pacto de bendición. Cuando todo el mundo se iba a perder por su desobediencia, hubo una familia que se ganó el favor de Dios. Dígale al hermano que está a su lado, Dios quiere hacer contigo hasta el día de hoy un pacto de vida y de bendición. Es bueno recordarle eso hoy a los padres. A ti que te esfuerzas, papá, a ti que te sacrificas, a ti que guardas el testimonio fuera de la casa de Dios, a ti que te cuesta ganarte el pan para llevarlo a la mesa, a ti que muchas veces la cabeza sientes que te explota, tu cabeza es un mundo de guerra, de conflicto, por tantas presiones que hoy tenemos como padres, incluyendo mi cabeza. Y no sabemos ni qué hacer, ni qué aconsejar o cómo responder ante las situaciones que hoy la familia enfrenta. Quiero decirte algo, Dios desde Noé puso un pacto de vida y de bendición sobre esa familia y sobre la tuya. Quiero decirte a ti algo, papá y mamá, de manera muy específica, los padres de la casa del Señor en esta ciudad. Dios hasta el día de hoy desea bendecirte. Dios hasta el día de hoy desea cuidar tu hogar. Dios hasta el día de hoy desea salvar a tu familia, porque tu familia es muy apreciada y muy amada por parte de Dios. Pastor, pero yo tengo un hijo alcohólico. Pastor, pero yo tengo un hijo que se fue de la casa. Pastor, pero yo tengo un hijo que es drogadicto. Pastor, yo tengo una hija rebelde. Pero si usted como padre y madre persevera en los caminos de Dios, aún ese pacto en tu vida se puede cumplir para rescatar y salvar y restaurar a tus hijos en el nombre de Jesús.
Y tal vez alguien pueda decir: pastor, el único de la casa aquí soy yo, mi esposa no viene, mis hijos no vienen. Dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios comienza en nuestras familias siempre a trabajar por una persona. Y a veces es papá, a veces es mamá, a veces no es papá, a veces no es mamá, a veces es un hijo, es una hija, es una nuera o es un yerno. Pero cuando Dios comienza a trabajar con una familia, comienza a trabajar en alguien valiente, porque lo quiere bendecir, lo quiere salvar y lo quiere restaurar para vida eterna. El deseo de Dios hasta el día de hoy es que las familias no se pierdan, sino se salven. Por eso Dios le dijo a Noé: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Quiero decir algo. Y pueden hacer la pregunta en esta mañana: pastor, ¿será que la esposa de Noé era una buena esposa? Con seguridad sí. Pastor, ¿será que los hijos de Noé eran buenos hijos? Con seguridad sí. Pastor, ¿será que las nueras de Noé y de su esposa, será que eran buenas nueras? Sí, eran buenas nueras. Por eso Dios las consideró para que la familia completa se salvará. Dile a tu familia en esta mañana, dile a tu esposa, dile a tus hijos: Dios quiere bendecir y Dios quiere salvar nuestra familia hasta el día de hoy. Recuérdaselo a tus generaciones. Yo valoro, amo y respeto y tengo mucha consideración con aquellos hermanos y aquellas hermanas que, a pesar de que hay hermanos o hermanas que vienen solitos a la iglesia y sus familias no vienen, quiero decirle algo: aquí están en la casa de Dios pidiendo por ellos día, tarde, noche, todo el tiempo que la iglesia abre las puertas. Sé de testimonios de hermanos que todo el tiempo vinieron solos a la iglesia. Sé testimonios de hermanas que vinieron a la iglesia, todo el tiempo vinieron solas físicamente hablando. Nunca les acompañaron sus familias, pero el día que se murieron, cuando alguien predicó en los funerales, en más de algunos de los casos, la familia se convirtió a Cristo en el nombre de Jesús. Es poderosa la palabra de Dios, siempre y cuando haya un padre, una madre, un hijo, una hija que persevere en los caminos del Señor. Somos familias diferentes porque tenemos el pacto de vida, el pacto de misericordia y el pacto de salvación de Dios por parte nuestra. Capítulo 7, versículo 1, y terminamos ya en 5 minutos. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta tierra. Y dice la palabra de Dios, versículo 7: y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿A dónde dice la Biblia que entró Noé con toda su familia? Entró al arca. ¿Y sabe cuál es la mejor arca hoy para nosotros? El arca de salvación, que es Cristo Jesús. Dile a tu familia que está en esta mañana, y yo se la diré a la mía, Mari, Katy. Dile a tu familia: la mejor arca de salvación para nuestra vida es Jesucristo todo el tiempo. No te salgas de ahí. Dígale a su familia: la mejor arca de salvación para tu vida es Jesucristo. No te salgas de ahí. Amén. Es bueno recordarle que el boleto de la salvación para nuestra vida en esta tierra y en la eternidad es Jesucristo. ¿Cuántos estamos en esa arca de salvación? Yo y mi casa serviremos a Jehová, como dijo Josué. Ahí mi familia estará segura. Llueve o truene o relampaguee. ¿Cuántos días estuvo lloviendo sobre la tierra? Dice la Biblia. ¿Cuántos días, hermanos? 40 días y 40 noches. ¿Se puede usted imaginar el escenario de Noé, de su esposa, de sus hijos y de sus nueras? Estar esperando a que la corriente llegara, impulsara al arca y subiera a flote. ¿Se puede imaginar? ¿Cómo estuvo usted en pandemia? Ay, pastor, yo no soporto a mi familia. Nos vemos todos los días. La tele prendida, la radio prendida. Unos se acuestan, otros se levantan, otros comen, otros duermen. Es un relajo la casa. Quien diga que en pandemia no se desesperó estando encerrado en casa, miente.
Más aquellos que estábamos acostumbrados a salir y entrar todos los días para ir al trabajo o hacer muchas cosas. De repente nos encerramos. Quiero decirle algo, la primera familia que sufrió un encierro por 40 días fue la familia de Noé. ¿Se puede usted imaginar a Noé lidiando con quién? ¿Con la jirafa? ¿Lidiando con quién? ¿Con el oso? ¿Lidiando con quién? ¿Con el chango? ¿Se imagina a Noé todos los días? Buenos días, señor chango. Buenos días, señora pata. ¿Se puede usted imaginar a Noé lidiando con su familia? No, nuestras familias no son nada, hermano, comparable a la tensión emocional y relacional que Noé tuvo que lidiar por 40 días. ¿Con quién? Con los animales. Aparte su esposa, aparte sus hijos y aparte las nueras. Por eso no se vale que nosotros, siendo hijos de Dios, muchas veces digamos: ya no soporto a mi familia, pastor. Cuando usted crea que ya no la soporta, acuérdese de Noé, todos los animales y aparte su familia. Lidió con ellos 40 días y escuche usted muy bien, tuvieron que pasar más de 100 días todavía para que las aguas de la tierra llegaran a su nivel. O sea que no al 40 días salió Noé, ¿verdad? Tuvo que esperar. Pero como era un hombre justo, como era un hombre perfecto, como era un hombre que caminaba con Dios, no perdía la paciencia ni la sabiduría para dirigir su casa. Por eso aprendemos de Noé en esta mañana. Y dice la palabra de Dios, vamos a dar un vuelco muy grande. Vaya conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Génesis capítulo 8 y ya terminamos, 3 minutos y termino. Génesis capítulo 8 versículo 1, vaya conmigo. Lea conmigo en el nombre de Jesús, ok. Ya Dios destruyó a todos los peludos, rebeldes, desobedientes que había en la tierra. Y de ellos quiero hablar un poquitito a los hijos. Denme un minuto. Hijo, si en tu casa vistes, hijo, si en tu casa comes, hijo, si en tu casa duermes, hijo, si en tu casa te mantienen y te sostienen mientras estás en casa, tenés la obligación, al menos en tu casa, de ser obediente y responsable con Dios y tus padres. No esperes recibir bendición de Dios si antes no eres obediente y responsable en tu casa. Porque hoy en esta generación que hay muchos emprendedores, influencers, y pareciera ser que en las redes sociales toda la vida es muy bonita y muy facilita, los niños y nuestras niñas piensan que todo es fácil. No. Quiero recordarte a ti, hijito, hijita linda, que en esta mañana me escuchas, en el nombre de Jesús, con mucho respeto te lo digo. Lo que hoy ves en tu casa, que tal vez te guste y no te gusta, quiero decirte algo. A papá y a mamá le costó demasiado para que tú lo disfrutaras. Valora la casa que Dios te dio. Valora los padres que Dios te dio. Dice la santa palabra de Dios: el que honra a padre y a su madre tendrá vida y tendrá bendiciones en esta tierra. Amén, papás. Lo dice la Biblia y se lo recuerdo hoy en el amor del Señor a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que después de algún tiempo, versículo 1, capítulo 8 de Génesis, miremos el beneficio de ser una familia diferente ante los ojos de Dios. Dice la Biblia, lea conmigo fuerte el versículo 1 del capítulo 8, léalo, porque después vamos a leer el versículo 20. Todos juntos, versículo 1, capítulo 8 de Génesis. ¿Todos? Y se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Gloria a Dios que Dios se acordó de Noé y de toda su familia. Papá, mamá, hijo, hija, que hoy tal vez tienes algunas dificultades en tu familia, tú las sabes, yo no las sé y tampoco usted conoce las mías. A pesar de que soy pastor, conozco a Dios, leo la Biblia, amo a mi esposa y cuido a mis hijos, también tengo pruebas y tengo momentos muy difíciles que a veces no sé qué hacer. Me pasa a mí, le pasa a usted. Quiero decirte algo antes de terminar. Dios desea seguir acordándose de tu familia porque la ama. Y si usted dice en esta mañana, pastor, mi familia está en paz con Dios, yo estoy bien con Dios, no hay mejor etapa de mi vida, de mi familia con Dios que en esta, quiero decirte algo. Dios entonces se va a acordar de ti doblemente, no solamente para bendecirte, no solamente para protegerte, no solamente para salvarte, sino también para guiarte aún en medio de la maldad que hoy estamos viviendo. Gracias a Dios que Dios se acordó de Noé.
Y dice la Biblia, y mandó un viento sobre la tierra y comenzaron a disminuir las aguas. Cuando Dios se acuerda de tu familia y de la mía, aún en las tormentas de la vida, Dios pone paz en nuestra casa. Póngase de pie y oramos. Leemos el versículo 20. Otro de los beneficios de ser una familia diferente delante de la presencia de Dios. Ahí le va. Versículo 20, ¿qué dice la palabra de Dios? Lea conmigo el versículo 20 y 21. Todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice así. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El versículo 18 y el versículo 19, después de la tormenta vino la calma, y después de que las aguas descendieron, dice la palabra de Dios que Noé y toda su familia salió del arca a pisar la tierra. Y quiero decirte algo, qué emocionante. Hoy al hombre le fascina llegar a la luna, llegar a Marte y a otros planetas. Es el gran sueño del hombre. Quiero decirte algo. El primer gran logro de Dios y de toda la humanidad fue el primer pie que Noé pisó en la tierra. Porque nadie, absolutamente nadie había, más solamente Noé y toda su familia. ¿Puede usted imaginar el compromiso que ese hombre sintió cuando tenía un mundo solo para él? Qué hermoso que a nuestro Dios desde el Antiguo Testamento le gustan las grandes conquistas. Y una familia diferente es una familia que conquista nuevos tiempos y nuevas tierras en el nombre de Jesús. Pero lo primero que hizo Noé, escuche usted, fue construir un altar a Jehová. ¿Sabe qué es lo que hacen muchas familias hoy tristemente? Aún familias de la iglesia, que apenas les cae un trabajo, que apenas les cae una bendición, que apenas les cae una oportunidad, lo primero que hacen es hacer todo menos dar la gloria a Dios. He visto matrimonios que llegaron a sus vidas grandes bendiciones, que cuando llegaron no las pudieron soportar y después en esas bendiciones se ahogaron y se fueron de los caminos del Señor. He visto hijos e hijas de hermanos que durante estuvieron en su casa buscaron la presencia de Dios porque había un padre y una madre que los guiaba a los caminos del Señor, pero cuando estuvieron lejos de casa, ni a pararse a ninguna iglesia evangélica fueron a buscar el rostro de Dios. ¿Y sabe qué? Se perdieron y hoy carecen de decisiones y resultados inoportunos en sus vidas. Lo primero que hizo Noé y su familia, ¿qué fue, hermanos? Es construir un altar a Jehová. ¿Sabe a qué usted viene los domingos? A construir un altar a Jehová para que en el transcurso de la semana usted lo siga edificando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente eso, tienen las familias diferentes ante Dios. Dice el versículo número 21, y percibió Jehová olor grato en su presencia. Pastor, ¿me quiere usted decir que hay familias que huelen mal ante los ojos de Dios? Sí. Dice la palabra de Dios, creo que fue en Sodoma y en Gomorra, y si me equivoco, 1000 disculpas, perdóneme usted. El pecado de esa gente, el olor fétido de la presencia del pecado, llegó ante la presencia de Dios y por esa causa Dios los destruyó. Dios permita que tu familia huela muy bonita ante la presencia de Dios. Porque si así es, el altar y la presencia de Dios estará contigo para salvarte, para guiarte y para bendecirte. Quiero decirte algo, estoy cuidando mi casa. Pastor, ¿le ha fallado usted un día a Dios como padre? Sí. ¿Le ha fallado un día a usted a Dios como esposo? Sí. ¿Le ha fallado usted un día a Dios como hijo? Sí. Y cuando le fallé, no pude soportar estar lejos de Dios. Es un martirio, es una angustia muy horrible.
Pero comenzamos a edificar altar y la presencia de Dios descendió y el olor grato llegó a la presencia de Dios, y hoy la presencia de Dios nos acompaña como familia. El altar del Señor está abierto. Tal vez alguien necesite: Señor, yo quiero ser perfecto, justo y recto. Tal vez alguien lo necesite. Señor, yo quiero construir un arca de salvación en mi vida, ayúdame. Pase a pedir por su familia. Señor Jesús, yo quiero edificar un altar que huela sabroso y rico y agradable delante de tu presencia, porque los tiempos son malos. Y déjeme decirle una cosa: esto ya no va a retroceder y ya no va a disminuir. Esto se va a poner cada día más difícil, hasta el día en que las iglesias se cierren y tal vez tengamos que huir para escondernos, para resguardar nuestra vida, porque ser cristiano nos costará la vida en su momento. Y tal vez los únicos puntos de reunión a donde alabaremos y glorificaremos a Dios serán nuestras casas, sin haber pandemia. Señor Jesús, ministra a la iglesia. Espíritu Santo de Dios, has hablado a la iglesia, has hablado a los hijos. Hijo que está en casa, que ya tiene sus capacidades mentales y sus facultades bien con su razonamiento, que escucha de la palabra de Dios, que no ora, que no ayuna, que no alaba a Dios, que no lee la Biblia, que no se consagra. Hijito, van a venir tiempos difíciles a tu vida por no ser obediente ante Dios, y tu desobediencia te va a costar grandes bendiciones. Grave error es que un hijo diga: que mis padres busquen al Señor, que mis padres se consagren, que ellos hagan el trabajo que yo tengo que hacer. No, hijo, es tu responsabilidad con Dios, porque la palabra de Dios está siendo expuesta. Papá, mamá, ora por ese hijo, ora por esa hija que no quiere nada de Dios. Ora por ese hijo que tú sabes que está lidiando con problemas, con adicciones o con grandes tentaciones. Ora por él en el nombre de Jesús. Papás, oren por sus familias. Amante Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Me ha caído el 20, he entendido la palabra, que aún en medio de toda la maldad del mundo entero, hoy que se está viviendo más que ayer, que en los tiempos de Noé, delante de tu presencia hay familias que honran y bendicen tu nombre, Señor. Padre Santo, tu palabra dice que no era justo, perfecto, y que tú caminabas con él. Señor Jesucristo, si puedes caminar con mi casa, con mi familia y con las familias de la iglesia, te lo agradezco de verdad, de todo corazón. Señor Jesucristo, ayúdanos a ser justos y rectos delante de tus ojos, y eso solamente lo lograremos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a guiar a mi esposa, a guiar a mis hijos, para que ellos no se pierdan en una eternidad, Señor, ni pierdan tus bendiciones, ni pierdan su presencia. Hoy en esta mañana, Padre, hay padres y madres responsables, y a ellos les digo en el nombre poderoso de Jesús: papá y mamá, que en esta mañana escuchaste la palabra de Dios, tanto Dios como tú mayormente eres responsable que tus hijos y tus hijas y tus generaciones no se pierdan. Sé valiente, continúa en los caminos del Señor y permite que el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Jesús guíen a tu familia. Grave error va a ser, padre y madre, que tú hagas caso omiso al llamado de Dios. Tus hijos no necesitan viajes, tus hijos no necesitan lujos, tus hijos no necesitan grandes comodidades, tus hijos no necesitan todo lo material que tú le estás dando. Y te lo digo con mucho amor, y con esto no estoy diciendo que no sea necesario en casa. Lo que tus hijos necesitan es que el Espíritu Santo de Dios gobierne en sus vidas, para que tus hijos amen a Dios y te amen a ti, para que tus hijos respeten a Dios y respeten la casa, para que tus hijos, aun cuando se vayan de tu casa, puedan ser resguardados con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hoy en esta mañana, Señor Jesucristo, es un llamado urgente para los padres de la iglesia, que sigan intentando y luchando y lidiando aún con aquellos que en casa están viviendo y no quieren nada de Dios. En el nombre de Jesús, padre y madre, toma la autoridad de Dios para tomar decisiones firmes, para que el enemigo no gane terreno en tu casa.
En el nombre de Jesús de Nazaret, danos valor y danos confianza. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser padres mimados, a no ser padres que consienten todo en nuestros hijos, a no ser padres, oh Dios, que queremos que tú nos arregles la vida y nosotros no poner ni un pie en el renglón. Padre, en esta hora despierta a los padres, despierta mi vida, Padre. Dame mucho amor para la familia, pero dame mucho poder, autoridad y dominio propio para decirle a alguien en su momento: no es no, porque si lo haces traerá consecuencias contigo. Señor Jesucristo, dice tu palabra que Noé construyó un altar. Hoy, Señor, nos predican en la radio, nos predican en la tele, nos predican en la iglesia, en todos lados nos estás predicando, y sin embargo pareciera ser que hoy los padres y los hijos la alcahueteamos espiritualmente hablando. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por incomodarme muchas veces cuando nos has corregido en casa porque algo no está bien delante de tus ojos. Si algo hemos hecho malo, perdónanos, Señor, pero ayúdanos a edificar un altar que la fragancia del olor de nuestra casa y de nuestra familia sea agradable delante de tus ojos. Señor Jesús, en esta hora te pido por mi casa y la casa de mis generaciones. Si algún día mi hija o mi hijo se casan, no lo sé, oh Dios, permite que ellos lleven los principios bíblicos en sus corazones y defiendan a sus familias con el poder de tu presencia a capa y espada. Aquí están las casas, aquí están los hijos, aún aquellos hijos de mis hermanos que hoy no están. Te pedimos por salvación de sus vidas. Señor Jesús, ayúdanos a ser una familia diferente todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 9, versículo 1. ¿Cuál es otro de los grandes beneficios de construir un altar a Jehová y de ser una familia diferente en medio de una generación perversa y maligna? Ahí te va, papá, y ahí te va para ti, hijo e hija. Katy, presta atención a este versículo. Y bendijo Dios a Noé, versículo 1 del capítulo 9 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Preciosa promesa. Y bendijo Dios a Noé, ¿y a quién más? A sus hijos, y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Ojo, fructificaos y multiplicaos. Y voy a hablar un poquito de esto. Ya me extendí más de lo normal, pero le estaba yo pidiendo a Dios allá atrás que me pusiera palabras para hablarle a la iglesia. Hay algunos hijitos en casa que necesitan seguir creyendo esta parte de la Biblia: fructificaos y multiplicaos. ¿A qué se está refiriendo, pastor? Que en el tiempo oportuno de Dios deben de casarse en el nombre de Jesús. Yo sé que este es un tema muy sensible hoy en muchos escenarios, pero no en la iglesia. No todo el tiempo va a poder estar usted en su casa. Necesita ser una familia para que la bendición de Dios siga corriendo sobre ti y sobre sus generaciones. Hoy estamos en una generación que dice: pastor, yo no me pienso casar, guácala, yo no quiero del matrimonio. ¿Cómo cree? Ni me hable de eso. Y me lo ha dicho gente que viene a la iglesia. Es gente que está mal adoctrinada y mal enseñada, porque el plan de Dios original es que usted se case. Los únicos que no pueden casarse son aquellos que tienen el don de continencia en su vida. Pero quiero decirle algo: ha habido gente que me ha dicho: pastor, yo creo que tengo el don de continencia en mi vida, y ¿sabe qué? Yo creo que así me voy a quedar toda la vida. ¿Y sabe qué? Son personas que tienen 35, 40, 50 años, solterones, que nunca han predicado la palabra de Dios y creen que tienen el don de continencia. Los únicos que tienen don de continencia son aquellos que se dedican a predicar el santo evangelio de Dios desde que nacieron. Me decía un amigo: creo que tengo el don de continencia, y al año se casó y hoy tiene 2 hijos. No tenía el don de continencia, tenía el don de contingencia. Ese era otro. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. A los solteros de la iglesia, a los que están en casa y ya van a entrar en una edad de tomar decisiones para toma de familia, ore y ayune por el esposo y la esposa que usted quiere y desea en su vida.
Decida bien antes de tiempo. Le amo en el amor de Jesús.